Todo comenzó en una noche cualquiera, de esas en las que lo único que quieres es desconectar, tirarte en el sofá y dejar que el mundo siga sin ti por unas horas. Su marido, como de costumbre, había salido temprano, con la excusa de una reunión de trabajo. Claro, porque esas reuniones de trabajo siempre se alargan hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Pero esa noche había algo diferente. El teléfono de él, olvidado sobre la mesa de centro, vibraba insistentemente. Una notificación. 2, 3. Debe ser otra reunión urgente, pensó, con un toque de sarcasmo. Al principio, intentó ignorar las vibraciones. No necesito esto, se dijo a sí misma, como si eso fuera suficiente para calmar la curiosidad que empezaba a invadirla. Pero con cada vibración, su autocontrol se debilitaba. ¿Solo una mirada rápida? No puede hacer daño, no. Después de todo, ¿qué podría encontrar? El teléfono estaba a solo un par de toques de distancia y, en cuestión de segundos, ya lo tenía desbloqueado. De repente, se sintió como una espía en su propia casa, invadiendo un territorio que hasta hace poco creía suyo. El primer mensaje que leyó decía: «Te extraño más de lo que pensaba». Su estómago se revolvió. El aire en la habitación se volvió pesado de repente. Leyó la frase una y otra vez, como si repitiéndola pudiera darle un significado distinto, uno que no doliera tanto. «Te extraño. Sí, claro. ¿Quién no extrañaría a alguien que se ve todos los días? ¿Y ese corazón? Ah, un detalle sutil. Muy apropiado para una reunión de trabajo». Decidió seguir leyendo. «No puede ser lo que estoy pensando, tiene que haber otra explicación», se repetía, como si su subconsciente quisiera darle una salida fácil a lo que estaba por descubrir. Pero los mensajes seguían, cada uno más íntimo que el anterior. «No puedo esperar para verte de nuevo. La última vez fue increíble». ¿Increíble? Claro, seguro se refería a esa vez que fueron juntos a recoger a los niños del colegio. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de rabia y tristeza, pero también de incredulidad. Porque, claro, nunca en sus peores pesadillas habría imaginado que su mejor amiga, sí, su mejor amiga, podría estar involucrada en algo así. Lo peor de todo es que ni siquiera sabía si estaba más furiosa con su amiga, con su marido, o consigo misma por no haberlo visto antes. Con los dedos temblorosos, continuó deslizando hacia arriba, cada mensaje una puñalada más. «¿Cuándo vamos a vernos de nuevo?» «Esta semana, como siempre». Y ahí estaba, la confirmación. Esto no era un desliz, no era un momento de debilidad. Era algo más profundo, algo que llevaba tiempo sucediendo a sus espaldas. ¿Cómo había sido tan ciega? En ese momento, la rabia empezó a ganar terreno sobre la tristeza. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. «Así que esta es la famosa reunión de trabajo, con mi mejor amiga. ¡Qué profesional!». Las lágrimas luchaban por salir, pero ella no quería dárselas a ninguno de los dos. No en ese momento. Lo único que podía hacer era seguir leyendo, escudriñando cada palabra en busca de alguna pista que le dijera cómo había llegado hasta aquí. Finalmente, soltó el teléfono y se hundió en el sofá, sintiendo el peso de la traición caer sobre ella. Miró el techo, buscando respuestas que no llegarían. Bueno, al menos ahora sé por qué siempre llegaba tan cansado a casa después de sus reuniones. Pero el sarcasmo no era suficiente para tapar el dolor. Porque, en el fondo, sabía que esto no se trataba solo de una traición. Esto era un golpe doble, tanto a su matrimonio como a una amistad que había pensado que duraría para siempre. El shock fue inmediato, como un golpe frío en el pecho que la dejó sin aliento. Después de leer esos mensajes, la realidad le cayó encima como una avalancha. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y decepción que no podía contener. ¿Cómo podía su mejor amiga, esa persona que conocía cada detalle de su vida, hacerle esto? Y claro, su esposo tampoco quedaba atrás. Los dos habían conspirado para destrozar su mundo, y ni siquiera lo habían hecho bien. Si de algo se sentía aliviada, era de que ambos fueran tan descuidados como para dejar pistas por todos lados. Se levantó del sofá con una sensación de incredulidad que casi la hacía tambalear. ¿Qué hago ahora? ¿Enfrento a uno, a los dos? ¿O mejor les doy un Oscar por sus actuaciones estelares? Pensó en llamar a su amiga de inmediato,
pero luego recordó los consejos que siempre le daba cuando su amiga sospechaba que alguien le estaba mintiendo. La mejor manera de lidiar con esto es respirar hondo y pensar antes de actuar. No te dejes llevar por el impulso. Sí, exactamente, como ella lo había hecho, claramente. Por un momento, imaginó cómo sería la confrontación. Su amiga, con esa cara de sorpresa fingida, tratando de negar todo. ¿Yo? No. ¿Cómo puedes pensar algo así? Y su marido, con esa expresión de falsa inocencia, como si no hubiera hecho nada malo. Cariño, es solo una mala interpretación, no es lo que parece. Claro, porque eso es lo que todos dicen, como si las pruebas en su mano fueran pura coincidencia. Las emociones se arremolinaban dentro de ella. Sentía como su corazón latía con fuerza, mientras las lágrimas amenazaban con salir. No quería llorar, no todavía. No les voy a dar ese placer, murmuró para sí misma, secándose los ojos antes de que las lágrimas pudieran caer. La traición de su amiga dolía más de lo que jamás habría imaginado. Si se tratara de otra persona, alguien ajeno, quizá lo habría podido manejar de otra manera. Pero su mejor amiga, eso era un golpe bajo. Empezó a recordar momentos específicos, como si su mente le jugara una mala pasada. Esa vez que las dos se sentaron juntas en un café, y su amiga le dijo que tenía que cuidar bien a su hombre, porque nunca se sabe quién puede estar esperando para arrebatarlo. Ah, la ironía. O esa otra vez que su amiga se ofreció a ayudarle a organizar una sorpresa para el cumpleaños de su esposo. Seguro fue más una sorpresa para mí que para él, pensó con amargura. Pero entre la rabia y la tristeza, también había confusión. Porque, en el fondo, una parte de ella no quería enfrentarlo. No sabía si era porque temía lo que ambos dirían, o porque, de alguna manera, aún quería aferrarse a la idea de que todo esto podía arreglarse. Tal vez podía salvar su matrimonio. ¿Y la amistad? Bueno, eso parecía estar más allá de cualquier salvación. Aún así, una pequeña voz dentro de su cabeza le susurraba que las cosas nunca volverían a ser iguales, no importa lo que decidiera. El sarcasmo empezó a filtrarse en sus pensamientos. Bueno, al menos ahora entiendo por qué siempre estaban tan ocupados los dos. Debe ser agotador engañar a alguien a diario. ¿Y yo preocupada por si estaba quemando el arroz? Al parecer, tenía preocupaciones mucho más grandes. Se dejó caer de nuevo en el sofá, sintiendo cómo el peso de todo lo que había descubierto la aplastaba. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a la realidad, pero por ahora, solo quería encontrar una manera de procesar el dolor sin derrumbarse. Al final, no tenía respuestas. ¿Qué hacer? ¿Confrontar a su amiga y perderla para siempre? ¿O intentar salvar un matrimonio que, ahora lo veía claro, estaba roto desde hacía mucho? Mientras se quedaba mirando el techo, tratando de controlar la tormenta en su interior, solo pudo suspirar y pensar, definitivamente, no hay manual para esto. Y si lo hay, me encantaría saber dónde comprarlo. Después de una noche prácticamente sin dormir, decidió que lo mejor era enfrentarlo. No podía seguir haciendo como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, cuando él llegó a casa con esa típica sonrisa de buen marido ocupado por el trabajo, ella lo recibió con una calma que casi asustaba. Hola, amor. ¿Cómo estuvo la reunión? Su tono era tan neutro que él ni siquiera se dio cuenta del peligro. Bien, ya sabes, lo de siempre, respondió él, mientras dejaba las llaves en la mesa. Ella lo observó, casi con fascinación, como si estuviera viendo un espectáculo de teatro, y por supuesto, él era el actor principal. Lo de siempre, claro. Me imagino que fue bastante intensa, ¿no? Tanto que te dejó sin tiempo para revisar tu teléfono. Soltó la frase con una tranquilidad que contrastaba con lo que estaba sintiendo por dentro. Podía ver cómo su expresión cambiaba poco a poco. El pánico silencioso empezaba a asomarse en sus ojos. Ah, ahí estaba, el momento en el que él se daba cuenta de que ya no podía seguir jugando el mismo papel. ¿A qué te refieres?, preguntó él, tratando de mantener la compostura, pero ella ya había aprendido a leerlo como un libro abierto. Esa pequeña pausa antes de responder era todo lo que necesitaba para saber que había dado en el blanco. Sin cambiar el tono, sacó su teléfono del bolsillo y lo puso en la mesa entre ellos. «Te dejaste esto anoche. Me pareció interesante lo que encontré». Su rostro se volvió pálido. Él intentó sonreír,
Pero fue inútil. Sabía que estaba atrapado. No es lo que piensas, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera continuar. Ah, ¿no? Entonces explícame, ¿cómo es exactamente? Porque, desde donde yo lo veo, es bastante simple. Mensajes. Corazones. Planes secretos. ¿Quieres que siga? La rabia que había estado conteniendo durante horas finalmente empezaba a salir a la superficie, pero ella la mantenía bajo control. Lo último que quería era perder el control frente a él. Mira, podemos hablar de esto. Él intentó acercarse, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. ¿Hablar? Claro. Me encantaría saber cómo piensas explicarme lo de mi mejor amiga. Ah, perdón, nuestra mejor amiga, ¿no? Porque parece que ya la consideras de la familia. En ese momento, él ya no podía ocultar su nerviosismo. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que ella reconocía como su forma de ganar tiempo para pensar. Fue un error. No quería que pasara así. Error. Qué palabra tan conveniente para un desastre. ¿Un error? Claro, porque te tropezaste y caíste sobre ella, ¿verdad? Eso lo explica todo. El silencio que siguió fue casi insoportable. Ambos sabían que no había marcha atrás. Lo que más le dolía a ella no era solo la traición en sí, sino la mentira constante, el hecho de que él había decidido, en algún momento, cruzar esa línea. Y que su amiga había estado de acuerdo en hacerlo también. La ironía no se le escapaba. Las personas en las que más confiaba habían sido las que destruyeron su confianza. Ella lo miró a los ojos, buscando algún rastro de sinceridad, algo que le diera una razón para intentar salvar lo que quedaba de su relación. Pero no encontró nada. Solo miedo. Y eso, en cierto modo, le dio más claridad. Sabía lo que tenía que hacer, pero aún no estaba lista para pronunciar las palabras. No todavía. Creo que necesitamos un tiempo para pensar. Ambos. Con esas palabras, la conversación terminó, al menos por el momento. Después de esa confrontación tensa, llegó el momento de enfrentarse a su mejor amiga. Pero, ¿cómo empezar una conversación así? Hola, amiga, solo llamaba para ver cómo va tu vida, y para preguntarte por qué te acuestas con mi marido. El sarcasmo en sus pensamientos la ayudaba a no derrumbarse, pero al mismo tiempo, la hacía cuestionarse cómo había llegado a este punto. Lo que antes era una relación de complicidad y confianza ahora se sentía como un campo minado. Finalmente, decidió llamarla. Respiró hondo antes de marcar el número, tratando de mantener la calma. Cuando su amiga respondió, con esa voz despreocupada que siempre había sido tan familiar, sintió un nudo en el estómago. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó su amiga, como si todo estuviera perfectamente normal. Y por un segundo, ella casi se dejó llevar por esa fachada. Casi. Pero entonces, recordó los mensajes. Recordó la traición. Ah, ya sabes, sobreviviendo. Aunque últimamente he estado descubriendo cosas muy interesantes. El tono sarcástico no pasó desapercibido. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Su amiga, quien siempre había sido rápida para notar cualquier cambio de humor, seguramente ya sospechaba que algo andaba mal. ¿Interesantes? ¿Qué cosas?, preguntó con cautela. Ella casi podía imaginar a su amiga mordiéndose el labio, esperando que no fuera lo que temía. Bueno, digamos que encontré algunos mensajes. Tuyos. Ya sabes, esos que le enviaste a mi marido. El silencio que siguió fue más largo de lo que había esperado. Y en ese silencio, sintió la confirmación de todo. No había necesidad de gritos ni insultos. La verdad ya estaba ahí, flotando en el aire entre ellas. «Yo puedo explicarlo», comenzó a decir su amiga, con una voz que ya no tenía la confianza de antes. «Oh, claro que puedes», respondió ella, con una risa amarga. «Dime, fue emocionante. Era emocionante traicionar a tu amiga de toda la vida por él». Su amiga intentó hablar, pero las palabras salían torpes, como si no supiera por dónde empezar. No quería que pasara de esta manera, de verdad. No quise lastimarte. Era increíble escuchar esas palabras. No había querido lastimarla, pero lo había hecho. Y lo peor de todo, no parecía que tuviera ninguna explicación realmente válida.
¿Cómo explicas algo así sin sonar como una villana de telenovela barata? ¿Lastimarme? Vamos, no seas dramática, si es solo una pequeña traición. Nada que no se pueda superar, ¿verdad? El sarcasmo en su voz se volvía cada vez más intenso, mientras trataba de mantener el control de sus emociones. Es que, las cosas se salieron de control, y yo no sabía cómo detenerlo. Su amiga estaba suplicando, y eso solo lo hacía todo más patético. Ahora que estaba acorralada, intentaba justificar lo injustificable. ¿Salir de control? No, querida, salir de control es cuando te olvidas de comprar leche y terminas haciendo café con agua. Esto fue una elección. Varias, de hecho. Y lo peor es que ni siquiera fuiste lo suficientemente inteligente para ocultarlo bien. Ni siquiera un poco de respeto para mí en ese aspecto. Había imaginado tantas veces cómo sería esta conversación, y sin embargo, ahora que estaba ocurriendo, no sentía alivio. Solo un cansancio profundo. Había algo trágicamente cómico en todo esto. Su amistad, que alguna vez fue tan sólida, se desmoronaba con la misma rapidez con la que había descubierto la verdad. No sé qué quieres que te diga. Su amiga sonaba derrotada, y eso, de alguna manera, fue la estocada final. No hay nada que puedas decir que lo arregle. Lo único que puedo hacer es seguir adelante, sin ti. Con esas palabras, colgó el teléfono. No había lágrimas, solo un vacío que tardaría mucho tiempo en llenarse. Después de cortar la llamada, se quedó mirando el teléfono por unos minutos, como si esperara que fuera a sonar de nuevo, que su amiga intentara una última disculpa, algo más elaborado que ese patético "no quise lastimarte". Pero no pasó. Al final, lo único que quedaba era ella, sentada en su sala, rodeada del eco de la traición. Y, por supuesto, él, su querido esposo, seguía en la casa, en algún rincón, seguramente esperando que el temporal se calmara por sí solo. Si lo conocía bien, estaba practicando mentalmente alguna excusa más sofisticada que fue un error. Con una mezcla de furia y resignación, decidió que era hora de hablar con él otra vez. No se podían seguir evitando en la misma casa como fantasmas. Lo encontró en la cocina, fingiendo estar ocupado revisando su teléfono. Irónico, ¿no? Después de todo, el teléfono fue lo que desató todo este desastre. ¿Sabes? Hablé con ella, dijo, sin perder el tiempo. Ni siquiera quiso adornar la conversación con un "¿cómo estás?" o un "tenemos que hablar". Él levantó la mirada, pero evitó sus ojos. ¿Y qué dijo?, preguntó, casi susurrando, como si temiera la respuesta. Ella sonrió, una sonrisa amarga que no alcanzó sus ojos. Oh, nada nuevo, solo lo típico, que no quería lastimarme, que todo se salió de control. Ya sabes, excusas genéricas para justificar lo injustificable. Deberías haber escuchado, fue un verdadero espectáculo. Él se quedó en silencio, mordiéndose los labios como si estuviera buscando las palabras adecuadas. ¿Pero qué podía decir que no sonara igual de ridículo? Sé que cometí un error, pero no quería que termináramos así. Comenzó él, pero ella lo interrumpió, levantando una mano. Es curioso, ¿verdad? Siempre es un error. Pero no parece que lo fuera cuando decidías ir a verla una y otra vez. No parece un error cuando enviabas esos mensajes. Entonces, ¿en qué momento se transformó mágicamente en un error? Cuando te atrapé. La tensión en el aire era palpable, y aunque su tono estaba cargado de sarcasmo, debajo de todo eso, había una profunda tristeza. Ella no era de las que se imaginaba en esta situación, de las que pensaba que su matrimonio se desmoronaría por algo tan básico como una infidelidad. Pero ahí estaba, frente a su marido, escuchando excusas vacías y sintiendo cómo todo lo que habían construido juntos se tambaleaba. Yo no sé qué decir. Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para arreglar esto. Su voz temblaba un poco, y por un segundo, ella sintió una pizca de compasión por él. Claro, él también estaba lidiando con las consecuencias de sus actos, pero eso no cambiaba el hecho de que la había traicionado de la peor manera posible. ¿Arreglarlo? ¿Y cómo planeas hacer eso? ¿Vas a construir una máquina del tiempo? Porque, francamente, no sé cómo vas a arreglar haberme engañado con mi mejor amiga. Él dio un paso hacia ella, buscando su mirada. Solo quiero que hablemos.
Que intentemos salvar lo que tenemos. ¿Por qué no podemos intentar empezar de nuevo? Ella lo miró, incrédula. ¿Empezar de nuevo? Como si pudieran simplemente borrar todo lo sucedido con una conversación. ¿Empezar de nuevo? Me encanta cómo lo dices tan casualmente, como si fuera tan fácil. Claro, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, como si nada hubiera pasado, ¿no? Quizás la próxima vez que me veas con otro, podamos empezar de nuevo también. El sarcasmo en sus palabras lo golpeó, y vio cómo su rostro se contrajo de dolor. No estaba acostumbrado a verla así, pero ella tampoco estaba acostumbrada a ser traicionada de esa manera. Después de unos segundos de silencio, ella suspiró. Mira, no sé si puedo hacer esto. Honestamente, no sé si puedo mirarte de la misma manera. Y mucho menos sé si puedo perdonar que lo hicieras con ella. Ambos sabían que ese momento marcaría un antes y un después. La confianza, si alguna vez volvía, sería algo frágil, algo que tendría que reconstruirse ladrillo por ladrillo, y aún así, quedaría la grieta de lo sucedido. Y aunque él prometiera cambiar, y ella, de alguna manera, decidiera intentarlo, nada volvería a ser como antes. Después de días de tensión, de palabras no dichas y miradas que intentaban evitarse, llegó el momento de tomar una decisión. No podía seguir viviendo en ese limbo, fingiendo que todo estaba bien mientras su interior se desmoronaba. Era como caminar sobre cristales rotos. Cada movimiento dolía. Pero ¿qué era peor? Intentar salvar un matrimonio que se había fracturado por la traición o decir adiós y empezar de nuevo. Ninguna opción parecía fácil, y cada una tenía un peso emocional insoportable. Una noche, después de horas de insomnio, ella decidió que tenían que hablar de manera definitiva. No más rodeos. Era el momento de poner las cartas sobre la mesa y enfrentar la realidad, aunque doliera. Él estaba sentado en el sofá, mirando distraídamente la televisión. Pero era obvio que su mente estaba en otro lugar. Tenemos que decidir qué vamos a hacer, dijo ella, sin preámbulos, como si estuviera discutiendo algo tan trivial como que cenar. Él la miró, con esa expresión de agotamiento que había estado llevando últimamente. Sí, lo sé. Pero, ¿qué quieres que haga? Haré lo que sea que me pidas. Su tono era sincero, pero también un poco desesperado, como si estuviera dispuesto a cualquier cosa con tal de evitar el inevitable colapso. Ella lo miró, intentando no dejarse llevar por el sarcasmo que le brotaba en la punta de la lengua. Lo que sea. Bueno, ya que ofreces, podrías inventar una máquina que borre mis recuerdos. O mejor aún, podrías haber pensado antes de acostarte con mi mejor amiga. La amargura en su voz era evidente, pero debajo de ella había una tristeza profunda. No era solo la traición, sino el hecho de que todo lo que habían compartido parecía irreparable. Estoy dispuesto a ir a terapia, a trabajar en nuestra relación. No quiero perderte, dijo él, en un intento de mostrar compromiso. Pero había algo casi patético en su desesperación, y eso solo hacía que ella se sintiera peor. No se trataba de que él no estuviera dispuesto a luchar. El problema era que, en el fondo, ella no sabía si podía seguir luchando. Terapia, claro. Porque una serie de sesiones de 1 hora van a resolver el hecho de que rompiste mi confianza en pedazos. Seguro que hay una fórmula mágica para eso, respondió ella con una risa seca. Pero mientras las palabras salían de su boca, se dio cuenta de que no era solo él a quien no podía perdonar. También estaba enojada consigo misma por haber sido tan ciega, por no haber visto las señales antes. Él se quedó en silencio, sabiendo que cualquier cosa que dijera en ese momento solo empeoraría las cosas. Y eso la frustraba aún más. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, continuó ella. Es que, mientras tú estabas divirtiéndote a mis espaldas, yo estaba aquí, preocupada por ti, preguntándome si estabas bien, si necesitabas algo. Qué tonta, ¿verdad? La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido de la televisión que seguía encendida, mostrando imágenes que ninguno de los dos estaba viendo. Finalmente, ella suspiró, sintiéndose más cansada que nunca. No sé si puedo seguir con esto. Quiero hacerlo, quiero que todo vuelva a ser como antes. Pero la verdad es que no sé si podré mirarte a los ojos sin recordar lo que hiciste. Y eso es lo que más me duele. Ambos sabían que estaban en una encrucijada.
Podían intentar salvar lo que quedaba de su relación, o podían aceptar que, a veces, algunas cosas se rompen de manera irreparable. Y mientras él la miraba, con los ojos llenos de arrepentimiento y miedo, ella supo que la decisión no sería fácil, pero que, al final, tendría que ser suya. Al final, algunas decisiones no tienen un camino claro. ¿Salvar el amor o seguir adelante? A veces, el corazón tiene más preguntas que respuestas. ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Comparte tu opinión, que queremos saber cómo lidiarías con una situación tan difícil. Y si te gustó este vídeo, dale un like para apoyar el contenido. Nos vemos en la próxima historia.